Sí, licenciado. Felix, se mira. Sí, licenciado, se escucha muy bien también. Muchas gracias. Vamos a iniciar con la clase. Entonces, esta clase en realidad no es nada teórica, es más que todo práctica y deviene de un documento oficial de la Procuraduría General de la Nación. Cuando uno empieza a estudiar notariado, piensa que el notariado es solo sentarse en el escritorio y empezar a redactar, pero no. Durante todo el ejercicio profesional, ya usted como abogado y notario, o puede ser también como procurador, tiene mucha relación con diferentes dependencias del Estado. Es algo que se va aprendiendo con la práctica, es algo que vamos poco a poco aprendiendo conforme usted lleva a cabo su ejercicio profesional. Entonces hay gente que se preocupa en demasía de tener esa relación con las instituciones. Yo lo que les digo es que no se preocupen. Poco a poco, para los que no pueden, para los que no tienen esa posibilidad de tener esa experiencia, porque hay unos que son procuradores y tienen esa posibilidad de relacionarse ya con las dependencias. Hay otras personas que tienen que trabajar y el trabajo no tiene nada que ver con la carrera que están desarrollando. Entonces, a veces pasa eso, que por su trabajo no tienen ninguna posibilidad de relacionarse con dependencias que tengan que ver con su trabajo, con su futura profesión, que es el notariado. Entonces, yo les diría, no se preocupen, son cuestiones que se van aprendiendo. Lo importante es que ustedes tengan conocimientos teóricos y los sepan aplicar. Pero entonces, como esta clase es una forma de suplir las prácticas que ustedes tendrían que hacer o los casos que tendrían que llevar, vamos a ver un poco esta cuestión más, va a la redundancia, más práctica dentro de las instituciones del Estado. Y en este caso vamos a ver a la PGN. El título del documento son Lineamientos de Asuntos de Jurisdicción Voluntaria. Es un documento de la Procuraduría General de la Nación. Ustedes lo pueden encontrar en la misma página de la Procuraduría General de la Nación. Por supuesto, en este caso lo vamos a ver enfocado más que todo al sucesorio, porque es el único proceso que hemos visto en el cual se le da audiencia a la PGN. En el cambio de nombre, en la identificación de tercero, no es obligatoria la audiencia, por lo tanto, no se le va a dar audiencia a la PGN. Si ustedes quisieran, le podrían otorgar audiencia, pero sería una pérdida de tiempo. No tiene mucho sentido que usted le otorgue audiencia a la PGN en un proceso donde no se lo requiere la propia ley. Entonces, estos lineamientos es un documento elaborado y aprobado por la Procuraduría General de la Nación. La última actualización del documento es según el Acuerdo 94-2023 del Procurador General de la Nación, el licenciado Welmer Gómez. Este documento en realidad no es emitido para el usuario como tal, es emitido para los profesionales de Procuraduría, son los profesionales que revisan su expediente. Usted presenta el expediente y ellos son los que lo revisan. Empiezan a calificar si va el acta de requerimiento, si va la primera resolución, si va la notificación a los interesados, dependiendo del proceso que se está conociendo. Entonces, este documento es más que todo para ayudar a esos profesionales de Procuraduría y también eh, para que ese criterio que pueden tener muchos profesionales de la Procuraduría se va incorporando a toda la Procuraduría para que no usted presente un expediente con un profesional y este le diga una cosa y el otro otra cosa. Entonces, para eso es que se emite esta disposición de la Procuraduría General de la Nación, que más que una norma legal es un manual, porque todos los lineamientos que ahí regula están basados en ley, en norma ordinaria, es decir, no es que este lineamiento se lo estén inventando, ellos estén legislando, no. Cada lineamiento pues tiene su base legal. Pero ¿por qué es importante que lo conozcamos nosotros también como profesionales, como estudiantes? Ustedes en su caso de futuros profesionales.
porque también le puede responder muchas dudas respecto al ejercicio profesional en el caso de jurisdicción voluntaria. ¿Cuál es la importancia de esta guía de calificación? Regula requisitos formales de presentación de expediente de jurisdicción voluntaria notarial ante la Procuraduría General de la Nación. Es decir, la misma Procuraduría le exige la manera en que usted tiene que llevar el expediente para que ellos lo puedan revisar. Si no lo lleva de la manera que la Procuraduría le exige, no se lo van a recibir. Por supuesto, después usted tiene la posibilidad de llevarlo posteriormente de la manera que ellos se lo están solicitando. Expone criterios jurídicos de la Procuraduría General, Procuraduría fundamentados en ley. Y esto es lo importante, que en esta guía, si bien la Procuraduría le exige requisitos, estos requisitos se fundamentan en ley, que es como debería funcionar toda la administración pública. Así tendría que funcionar todas las instituciones públicas, las municipalidades. Si le pido esto, es en base a esto. La PGN pues lo hace muy bien en este sentido. Y también es una herramienta del notario en su actividad profesional. Les digo el notario porque estamos ante futuros notarios, pero también puede ser para un usuario en general. Aunque muchas cuestiones un ciudadano pues no las va a entender. Los lineamientos generales a todas las diligencias y procesos son los siguientes. Es obligatorio llenar un formulario de ingreso y se debe presentar debidamente foliado con tinta indeleble, es decir, que no se pueda borrar. Por eso les decía yo que todos los expedientes de jurisdicción voluntaria, desde el acta de requerimiento, que es el primer documento, se tiene que ir foliando, y este es el folio 1. Se tiene que ir foliando con lapicero, o algunos también tienen máquinas para foliar, pero se tiene que foliar y que no se pueda borrar. Ese formulario que solicita la PGN es un formulario que les sirve más a ellos para revisarlas, porque eh, aparece el acta de requerimiento en qué folio está, usted le coloca uno. La primera resolución en qué folio está, entonces les facilita a ellos el trabajo. Y es bueno que les facilite el trabajo porque actualmente la Procuraduría General de la Nación está emitiendo opiniones respecto a estos asuntos de jurisdicción voluntaria en aproximadamente 15 días hábiles. Era un mes, digamos, en total. Entonces, por eso es que se piden estos formularios para que se les facilite a ellos revisar el expediente. Y si se les facilita a ellos la revisión del expediente, también nos ayuda a nosotros como notarios porque se nos da más rápido la opinión, ya sea un previo que se coloque, la opinión favorable o la opinión desfavorable. La PGN también le puede solicitar documentos adicionales. Yo me acuerdo que hace unos años, cuando las personas habían fallecido hace mucho tiempo y no estaban inscritas en el RENAP, su defunción, la PGN estaba aceptando certificados de los cementerios. Que en tal cementerio dijera, aquí se encuentra tal persona, aquí se encuentra inhumada tal persona. Y se aceptaba porque también tenemos que entender que es un país que apenas en 2007 se crea el RENAP. Y 2010 es que empieza a funcionar ya mejor, después de una intervención del gobierno. Entonces hay muchos casos donde la gente falleció hace tanto tiempo que a veces ni el nacimiento está inscrito y menos su defunción. Entonces, estaba inscrito el nacimiento, pero no el de defunción. Entonces se acompañaba ese certificado del cementerio donde hacía constar que tal persona estaba inhumada, o sea, que estaba enterrada en el cementerio. Eso se aceptaba antes. A veces se presenta ahora, pero la PGN le dice, no, esto no es suficiente, presénteme el certificado de defunción. Entonces la PGN tiene esas facultades de poder decirle a usted, mire, con lo que usted me está presentando de documentos,
no me está aprobando lo que usted dice. Entonces me tiene que presentar esto para que pruebe lo que me está afirmando. Recuérdense que jurisdicción voluntaria, tanto como en jurisdicción ordinaria, que es civil, lo que uno afirma debe probarlo. Y así funciona en jurisdicción voluntaria. Lo que usted afirma tiene que probarlo también utilizando los medios de convicción, pues idóneos. También se aceptan diligencias de jurisdicción voluntaria y procesos sucesorios múltiples, siempre que inicie de esta forma y exista alguna relación, ejemplo, bienes, causantes, personas, intereses u otras similares. En la clase pasada hablábamos de, si algún, no sé si fue en esta o en la otra clase, de algunos bienes que pudieran quedar en copropiedad. O sea, mi padre y mi madre pues eran dueños en copropiedad de algún bien, de copropiedad. En ese caso es que se acepta, es uno de los casos donde se acepta un proceso sucesorio doble, que al mismo tiempo se lleve el proceso de mi mamá y de mi papá. Por supuesto, con diferentes documentos, no es que en la misma acta de requerimiento se va a llevar a cabo el proceso de uno. Tiene que ser individualmente, pero a PGN se ingresan los dos expedientes juntos. Compañero Gerson Mauricio, dígame. Licenciado, buen día, disculpe la interrupción, solo para aclarar, en la PGN cuando se presenta este documento, el área a presentar, o sea, el lugar, se llama jurisdicción voluntaria, ¿verdad? Es No el es área de consultoría y Procuraduría. no es otra área más que jurisdicción voluntaria. Sí, bueno, donde usted lo presenta dice jurisdicción voluntaria, aunque el área como tal es Procuraduría. O sea, si nos vamos al esquema de la PGN, digamos. Pero donde lo presenta es jurisdicción voluntaria en zona 13. Ah, ok, gracias, licenciado, muy amable. O sea, es una propia área de Procuraduría. Perfecto, Lic, gracias, entendido. Para servirle. Entonces, lo que sigue es muy importante. Establece que si el notario director no está de acuerdo con la opinión o la providencia emitida por la PGN, que es un profesional de Procuraduría el que emite la opinión con el visto bueno del supervisor, podrá proceder de conformidad con lo establecido en el artículo 4 del decreto 54-77. Y ese artículo, en el último párrafo, regula cuando la opinión del Ministerio Público, que se entiende PGN, fuera adversa, el notario, previa notificación a los interesados, deberá enviar el expediente al tribunal competente para su resolución. Pero ojo, aquí no es cuando PGN le ponga un previo. Aquí no va a ser cuando PGN le ponga un previo que usted lo mande al juzgado. Será cuando PGN le emita la opinión, en el cual consideran improcedente el proceso. Tengo un colega que él está llevando una rectificación de la partida de nacimiento porque cuando se inscribió el nacimiento de esta persona se le puso mal la fecha de nacimiento. Entonces ella nació el 1 de enero. Entonces cuando se inscribió le pusieron un 1 y una O, que el que lo escribió quiso hacer constar que era primero, cuando no existe el 1 de enero, es 1, 2, 3, 4. Entonces llevó la rectificación, llevó el proceso ante RENAP. El RENAP le dijo que es procedente la rectificación porque efectivamente ella nació el 1 de enero y no el 10 como le habían puesto, como le pusieron 1 y una O grande, le pusieron 10. Entonces RENAP le dijo es procedente y lo envió a PGN. Vino el profesional de Procuraduría y le dice al colega, fíjese que es improcedente que usted haga la rectificación porque no hay ningún error. Porque el de Procuraduría considera que sí nació el 10 de enero porque está confundiendo esa O, que se nota que es O, con un 0, que es el 10, cuando en realidad nació el 1 de enero. Entonces viene Procuraduría y le dicen, es improcedente que usted dicte el auto declaratorio. Entonces, en ese sentido, en ese caso, mejor dicho, no se va a poder dictar el auto declaratorio, pues la PGN le dijo, no, no es procedente que usted lo dicte.
En estos casos que usted envía el proceso ante juez competente, a un juez de instancia civil, para que sea el juez el que decida ya si dicta el auto o hace caso a lo que, o respeta, mejor dicho, la opinión vertida por el procurador, por el profesional de procuraduría. Entonces, en esos casos es que usted puede enviar el proceso a órgano jurisdiccional. Ahora, si el profesional le pone un previo, lo que va a hacer usted es subsanar el previo, porque entiende que si subsana ese previo le van a decir si está bien, emita su auto declaratorio. Y lo siguiente es muy importante. Se comete mucho ese error, que es que los documentos presentados no pueden ser alterados posteriormente o intercambiados por otro. Entonces, si usted presenta el expediente y hay 20 folios, hay 20 documentos, o 20 páginas, mejor dicho, porque puede ser que un documento abarque 2 folios, y le dicen, mire, sustituya, amplíe el acta de inventario, le pueden poner el previo. Y usted lo que hace es quitar esa acta de inventario que había hecho, y ahí coloca la nueva acta de inventario. Eso no lo puede hacer usted. Si va a incorporar un nuevo documento que le está pidiendo PGN, como puede ser eso, un certificado de función, lo que tiene que hacer es incorporarla después de ese previo que le puso PGN. O sea, si PGN le coloca un previo, ese previo va a formar parte también del expediente, va a ser un nuevo folio. Y después de ese previo empieza a colocar ya los documentos que le puso PGN. Entonces, lo último que hay antes de la opinión de PGN es la audiencia que usted le otorga. Y le otorga una audiencia mediante una resolución. En mi notaría profesional ubicada, notaría del notario Raúl David Mejía Ruiz, ubicada en tal dirección. Por el estado que guardan los autos, dese audiencia a la Procuraduría General de la Nación para que emita opinión al respecto. La firma, la sella, le coloca dos timbres le coloca los dos timbres de un quetzal notarial para pagar los 2 quetzales en timbre notarial, que es lo que paga esa resolución de trámite. Con esa resolución de trámite, que es esa audiencia, pues se va al expediente. PGN le emite opinión y esa opinión que consta en una o 2 páginas ya forman también parte de su expediente. Lo tiene que incorporar, independientemente si sea la opinión favorable o sea un previo. Después de esa opinión o del previo es que usted tiene que seguir incorporando ya sea los medios que le solicitó PGN o si le da la opinión favorable, dictando el auto declaratorio de herederos. Pero lo que no puede hacer es sustituir los documentos que ya están en el expediente, que ya están foliados. Eso hasta un punto podría constituir inclusive delito. La compañera Jenny Ramírez, diga. Buenos días, licenciado. Tengo dos dudas. Usted dijo que los requisitos de los documentos lo podíamos encontrar en el acuerdo gubernativo 94-2023, ¿verdad? Y otra cosa, em, digamos que las copias de DPI, los certificados de nacimiento o de defunción, proceso, que lo requiera, ¿debe ir razonado o no es necesario? Los nuevos certificados, dice. Sí, certificados o copia de DPI de los comparecientes. No tendría por qué ir razonado. Lo que puede pasar también es que el expediente pasó mucho tiempo sin que se le diera audiencia a la PGN. Entonces, a veces PGN solicita nuevos documentos, nuevos certificados de nacimiento, de función. Entonces, lo único que tiene que hacer es incorporarlos mediante acta notarial. Entonces, después de la opinión de PGN, redacta un acta notarial en la ciudad de Guatemala el 2 de septiembre del año 2023, siendo las tales horas, constituido en mi oficina profesional ubicada en tal dirección, a requerimiento del señor, quien me hace entrega de los siguientes documentos. Ahí los menciona y los incorpora seguidamente del acta.
Entonces no tendría que razonarlo, solo incorporarlos, ya sea con un acta notarial o inclusive a veces con una resolución de trámite. Pero lo mejor es hacer un acta notarial para incorporarlos. Que el objeto del acta sea únicamente, pues, incorporar esos documentos como tal. No sé si quedó claro o necesita otra explicación Y me quedó claro, licenciado, muchas gracias. para servirle. Entonces, tengan mucho cuidado con esto de no alterar documentos. No los pueden manchar, no los pueden alterar el folio. El folio, si ustedes se equivocaron antes de presentarlo a PGN, sí lo podrían eh, alterar, digamos, de alguna manera. Le ponen una rayita al número que habían colocado y a la par le ponen el folio que es. Pero eso es antes de entregarlo a PGN, ahí sí lo pueden hacer. Yo me he equivocado varias veces con el folio. Bueno, una vez, creo que fue dos, se me fue estaba foliando y se me fue la onda, digamos. Entonces, como no lo había presentado en PGN, sí lo puedo arreglar ahí. Le puse un touch, digamos, al número y a la par le puse el número correcto. No usé corrector, por supuesto, no usen corrector. Entonces le puse el touch al folio y le coloqué el folio correcto. Pero eso fue antes de presentarlo a PGN. Mira, le pueden poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, como ustedes quieran. Yo lo coloco eh, 1 de 25, 2 de 25, 3 de 25. Ahí no importa tanto la foliación que lleve, solo que lleve la foliación correcta. Porque la foliación sirve para dos cosas. Una, para la seguridad jurídica, que no incorporen nuevos documentos, y otra para que también la Procuraduría tenga mayor facilidad de poder revisar los documentos. Porque en ese formulario que presentan aparece au- acta de inventario, está en el folio 24, entonces el profesional solo se va al folio 24 y revisa. Y es más fácil para ellos. Esta es la continuación de los lineamientos generales. Esto es para todos los procesos. En los procesos donde se deba publicar edictos, se deben adjuntar las certificaciones del portal electrónico, o bien los ejemplares o copia certificada del edicto publicada en el Diario de Centroamérica. No se compliquen. Actualmente, pues, usted inicia un proceso sucesorio, un proceso, una rectificación de partida, en las cuales se da audiencia a la PGN. Bueno, nos queda publicación, que es el sucesorio, o una ausencia, que en esa sí hay una publicación. Lo que se presenta es la certificación del portal electrónico del Diario de Centroamérica. Y esa certificación el propio Diario de Centroamérica se la envía, así que ahí no hay por qué complicarse la vida. Y también tenemos esta última alineamiento general donde establece que la recepción de expedientes de jurisdicción voluntaria no obliga a la Procuraduría General de la Nación a emitir opinión sobre el fondo del asunto si la ley no lo estipula. Esto es más que todo en aquellos casos de jurisdicción voluntaria donde no es obligatoria la audiencia y usted por alguna razón se la da a PGN. Entonces PGN le va a recibir el expediente, pero no le va a emitir opinión posiblemente porque no es una facultad que tenga Procuraduría General de la Nación. Le va a establecer que es improcedente la opinión en esos asuntos de jurisdicción voluntaria. Como en un cambio de nombre, como una identificación de tercero, ahí no es obligatoria la audiencia. Y estos ya son requisitos de los procesos como tal.
En ese documento ustedes van a encontrar lineamientos de la mayoría, de todos los procesos que conoce PGN, ya sea judiciales o notariales, pero no les voy a empezar a dar lineamientos de procesos que no hemos visto. Primero tendría que explicarlo y después dar requisitos adicionales de este proceso. Es importante que que deban leer los artículos que aquí les estoy mencionando. Aquí voy a leer algunos, pero nosotros pues no nos va a dar tiempo. Entonces es importante que ustedes los van a leer a su casa. Más que todo para un aprendizaje a futuro. Entonces, requisitos adicionales en el proceso sucesorio. En el acta de requerimiento se debe justificar el interés en la radicación. Entonces, la persona que le requiere la redacción del acta notarial le va a justificar del por qué está radicando el proceso sucesorio. Cuando son los hijos, pues ahí mismo va intrínseca el interés. Con el interés de radicar el proceso sucesorio de mi fallecida madre, mi fallecido padre. Entonces, ahí es intrínseco el interés. Donde se tiene que justificar muy bien es en el caso de acreedores. En el caso de que usted esté radicando el proceso únicamente para poderle cobrar a la mortual o para poder demandar a la mortual. Entonces se tiene que justificar el interés de la radicación. Si el acta notarial no lleva el interés, le van a colocar previo de que tiene que redactar una nueva acta de radicación. En el caso de que usted esté radicando el acta, está redactando el acta y coloca, por este medio solicita la radicación hasta su fenecimiento del proceso sucesorio intestado de la señora María Consuelo García. Solamente lo redactó así. En este caso, PGN le va a decir, mire, en esa acta usted dice que radica el proceso, pero no dice a cuenta de qué lo está radicando, para qué lo está radicando, cuál es el interés de radicar el proceso. Entonces le va a poner ese previo de que tiene que realizar otra nueva acta de radicación. Y esto lo tenemos en el artículo 455, donde nos regula quiénes pueden radicar un proceso. Los que tengan interés en herencia, tales como el cónyuge supérstite, los herederos, el Ministerio Público, entiéndase la PGN, legatarios, los acreedores, el albacea, o por otro concepto similar. Es decir, el guardador de bienes es otro concepto similar en el caso de una muerte presunta. Para el proceso sucesorio intestado es indispensable adjuntar certificación de nacimiento del causante, y esto es lo importante, si tuviera anotación de identificación de nombres. Cuando le habla de identificación de nombres, se está refiriendo tanto a una identificación de persona como identificación de tercero. Es necesario que se consignen los mismos en el edicto en el que acuse de recibo de registros de procesos sucesorios e informes extendidos por el registro de la propiedad. Entonces, por eso es importante que usted haga una averiguación antes de iniciar el proceso y que si necesita una identificación de tercero, la haga antes de iniciar el proceso. Porque el edicto, el acuse de recibo del proceso, del registro de procesos sucesorios y ese informe solicitado al registro ya tienen que ir con esa acotación que se identificó en vida con otros nombres, que también fue conocido en vida con otros nombres. Y para el proceso sucesorio testamentario, si el causante se identificó en vida con otros nombres, es indispensable presentar certificación de nacimiento donde conste la anotación de todos los nombres con los cuales se identificó. Y asimismo, como en el caso anterior, eso se tiene que hacer constar en el edicto, en el acuse de recibo del registro de procesos sucesorios y en esos dos informes que se piden tanto al registro central como al segundo registro.
Entonces, por eso es importante que usted sepa que antes de iniciar con el sucesorio, si hay esos problemas, previamente haga la identificación de tercero. O usted nota que tiene la identificación de persona, pues lo va a constar también en el edicto, en el acuse de recibo y en los informes solicitados. Y estos los fundamentos son el artículo 4, 5 y 7 del Código Civil, donde hablamos del nombre y cómo se identifica una persona, que ya lo vimos en el cambio de nombre. Y eso también ya lo movimos en el código, las clases, en el proceso sucesorio intestado de conformidad con el artículo 7 del Código Civil. La identificación de tercero o notoriedad y el cambio de nombre no modifican el estado civil, no constituyen prueba de afiliación, por lo que es necesario probar fehacientemente la afiliación con el causante. ¿Y cómo se prueba fehacientemente la afiliación? Con el certificado de nacimiento de esa persona, donde aparezca que es hija del causante o es hijo. Pero no usted porque tenga el mismo apellido que el causante puede ir a decir que es el hijo. Tiene que existir un certificado de nacimiento donde aparezca que usted es el hijo de esa persona. Y es algo que también lo habíamos explicado en clases. En los procesos sucesorios intestados es necesario dar cumplimiento al artículo 478, segundo párrafo del Código Procesal Civil y Mercantil. Y les pongo entre signos de interrogación herederos. ¿Por qué? Porque en los procesos sucesorios intestados, como se hereda por ley, la misma ley les regula cuál es el orden para heredar. Usted tiene que dar conocimiento en la propia acta, bueno, el requiriente tiene que dar conocimiento en el acta de requerimiento si conoce a otra persona que pueda tener derecho, igual derecho a heredar que él, igual o mejor derecho. Si llegan los padres del causante a radicar el intestado, ellos tienen que hacer constar si existe otra persona que pueda tener el igual derecho. O caso contrario, que no existe otra persona, según ellos, ellos no tienen conocimiento de que existe otra persona que tenga igual o mejor derecho. Entonces ellos le dirán, miren, mi hijo nunca se casó, así que esposa no hay. Mi hijo nunca tuvo hijos, entonces hijos no hay. No hay otra persona que tenga igual o mejor derecho. Pero puede ser el caso que le digan, mire, fíjese que mi hijo sí tuvo esposa, pero está en otro país. Entonces tienen que hacer constar eso. ¿Qué pasa en la práctica? Lo que pasa es que en las actas de requerimiento lo que hace la gente es decir que a ellos no les consta que exista otra persona. Y como ellos dicen eso, la PGN lo acepta. Dice, bueno, si ellos dicen que no le consta, pues no le consta. Y como en el certificado de nacimiento el causante dice que no fue casado, entonces pues se entiende que no tuvo esposa. Y la PGN va a aceptar eso. Aunque efectivamente sí hay otra persona que tenga igual o mejor derecho. Puede ser que él haya tenido un hijo o ella haya tenido un hijo o dos hijos. Pero los padres del causante están haciendo constar que ellos no tienen conocimiento que existe otra persona, aunque ellos sí sepan que existen los hijos. Y es por eso que al momento de dictarse el auto declaratorio de herederos, en el caso de un intestado, se hace la salvedad que se dicta el auto, pero se deja abierta la mortual por 10 años para evitar esas cuestiones. Que dolosamente se deje a alguien fuera de la herencia. Y eso es lo que regula el artículo 478. Al promover un intestado, el denunciante justificará el interés con que se proceda por cualquier medio de prueba. O sea, por cualquier medio de prueba le habla que si es el hijo va a tener que llevar un certificado de nacimiento. Si es la esposa, el certificado de matrimonio.
Deberá también indicar si lo supiere los nombres y residencias de los parientes en línea recta y el cónyuge supérstite o la falta de ellos, o a falta de ellos, de los parientes colaterales dentro del cuarto grado. De ser posible, deberá acompañarse de una vez las certificaciones de las correspondientes partidas del registro civil. ¿Qué es lo que les voy a recomendar ahí? El artículo menciona de los parientes, pero si esos parientes no tienen mejor derecho que esta persona para sucederle al causante, no es necesario que los mencione. ¿Para qué los va a mencionar? Si están radicando el proceso sucesorio los hijos, ¿para qué va a mencionar que tiene otros hermanos el causante? No tiene sentido, porque ellos no tendrían derecho a heredar, porque los hijos excluyen a los demás. Y habla también de la residencia. Tampoco la PGN pone atención en que usted coloque las residencias, que es bien complicado, porque usted tal vez tiene conocimiento de que existe una persona, pero no sabe dónde vive, entonces tampoco lo de la residencia, pues lo va a tomar en cuenta PGN. En cualquier proceso sucesorio en el que actúe en representación mandatario en el ejercicio de la patria potestad, el notario deberá calificar la misma y acreditar tal representación. ¿Dónde va a calificar la representación y dónde la va a calificar? En las actas notariales, en el acta de requerimiento, en el inventario. Bueno, en el inventario no es necesario, en el acta de requerimiento sí. Ahí va a tener que calificar la representación que se necesita y es lo que regula el artículo 29, numeral 5. Artículo 29, numeral 5. Razón de haber tenido a la vista los documentos fehacientes que acrediten la representación legal de los comparecientes en nombre de otro, describiéndoles e indicando lugar, fecha y funcionario notario que los autoriza. Hará constar que dicha representación es suficiente conforme a la ley y a su juicio para el acto o contrato. En este caso sería para el acto, en el acta de requerimiento. No sé si hasta el momento les ha surgido alguna duda respecto a lo que estoy explicando. No, No, licenciado, gracias. Ahí está. Sí, porque si les, miren, siempre les digo, si les surge alguna duda, no tengan miedo de preguntar. Es peor que se queden con la duda que preguntar. Y además esta carrera es de estar preguntando y preguntando. Entonces no tengan miedo a eso. Entonces vamos a continuar con la clase. La aceptación o renuncia de la herencia deberá constar en en el acta de celebración de junta de herederos, faccionada ya sea ante juez o notario. Como la PGN lo que da son lineamientos generales, pues nos habla también del proceso sucesorio y llevado ante juez. Pero en este caso hablamos de un acta llevado ante notario. La persona en la junta de herederos, lo importante es que se pronuncie si acepta o renuncia a la herencia. Si comparece a la junta de herederos, que ya fue fijada en edictos, él tendrá que aceptar o renunciar a la herencia. Y lo hace mediante su firma, que es un consentimiento. Pero sucede también que la persona no pudo comparecer a la junta de herederos y desea ya sea aceptar o renunciar a la herencia. Por aquí le habla solo renunciar, pero también puede aceptar a la herencia. Esa renuncia la tendría que hacer y llevar a cabo en escritura pública.
Y el testimonio de esa escritura pública donde consta la renuncia, pues también forma parte del expediente. Esa renuncia se tiene que acompañar al expediente y tiene que ir antes de la audiencia que se da PGN. Porque si no consta la renuncia o la aceptación de tal heredero, lo que va a hacer PGN es ponerle previo y le va a decir, mire, antes de emitirle opinión, que se pronuncie tal persona porque él consta como posible heredero. Pero dentro del expediente no hay ningún documento que contenga su aceptación o renuncia de la herencia. Entonces le va a decir, antes de emitirle opinión, que se pronuncie. Entonces, por eso mismo es que usted antes de enviar el expediente a PGN, lo que tiene que buscar es que esa persona que no pudo comparecer a la Junta de Herederos se pronuncie, se acepta o renuncia a a la herencia. Lo complicado es cuando no se puede localizar a esa persona. No se sabe dónde está en otro país, se tiene tanto tiempo sin saber de él. Entonces ahí es donde funciona también la ausencia, para que sea su defensor quien acepte o renuncie a la herencia. Pero en el caso donde se tenga que llevar una ausencia, lo mejor es que el proceso ya no se siga conociendo ante notario, sino que se traslade ante juez competente para evitar mucha problemática. Entonces, lo mejor es cuando se tiene que llevar una ausencia porque no se localiza al heredero, es mejor convertir a ese expediente notarial a judicial. Porque recuérdense que uno como notario tiene un montón de responsabilidades. Entonces, para evitarse cualquier problema, lo mejor es trasladar el expediente a un órgano jurisdiccional. También establece cualquier presunto heredero podrá ceder, vender o donar sus derechos hereditarios, el cual deberá constar en la escritura pública de tratarse de bienes inmuebles, tomándose esto como una aceptación expresa. Es decir, si esta persona vende los bienes, no es necesario que él se haya pronunciado en la Junta de Herederos, porque esta venta que hace de sus derechos es una aceptación expresa de lo mismo, porque está diciendo, estoy viendo mis derechos porque ya los tengo aceptados. Eso lo establece PGN. ¿Cuál es el problema de vender derechos hereditarios? Bien, es una forma de asegurar los bienes, porque puede ser que una persona firmó un contrato y celebraron compraventa con alguien más, pero el vendedor nunca le otorgó la escritura traslativa de dominio. O sea, le vendieron, nunca se preocuparon en escriturar, y el comprador, aunque tiene la posesión, vive ahí, él no es el propietario. Entonces, esa propiedad siempre va a ser del causante, porque ya es una propiedad que tiene registro. Entonces, él, por no preocuparse en la escritura, aunque le pagó a la persona, pues no tiene ya ningún derecho sobre el bien. Está en el limbo. Dice, bueno, yo le pagué hace 30 años a esta persona 20,000 por el bien, pero esta persona jamás me otorgó la escritura traslativa de dominio. Nunca me dio el documento. Entonces, ese bien sigue estando al nombre del, del causante. Y lo peor es cuando no otorgaron ningún documento, sino que solo fue de palabra, todos los 20 y yo me quedo aquí, pues en un momento me escrituras, pero nunca se llevó a cabo la escrituración. Porque recuérdense que en civil, como ya lo he repetido, si usted afirma, tiene que probarlo, pero como no tiene ningún documento, él solo está viviendo ahí, pero no tiene ningún derecho sobre la propiedad. Y no puede titular tampoco, porque no se puede titular un bien que ya tiene registro. Entonces, esta persona habla con los herederos y le dice, miren, fíjense que yo les había comprado a su papá y ustedes saben que yo les compré. Entonces los herederos le dicen, sí, señor don Julio, le dice, nosotros tenemos conocimiento que usted le compró hace años. Entonces no se preocupen, nosotros le vamos a otorgar a usted la propiedad posteriormente.
no se confundan con esto. Si el bien tiene registro, finca, folio y libro, no se puede titular supletoriamente. Ojo con eso. La ley de titulación supletoria, en uno de los apartados le regula que en la demanda usted tiene que declarar que ese bien no tiene registro. Entonces, usted no puede titular algo que ya tiene, porque la titulación supletoria lo que hace es darle un título que suple esa falta de registro. Entonces, usted lleva la titulación supletoria, le dan el título supletorio, suple el título. Lo escribe en el registro y a los 10 años ese título supletorio se convierte en propiedad. Pero si esa propiedad ya tiene registro, legalmente no tendría por qué hacerse una titulación, no se puede, porque esa persona tendría que declarar que no tiene registro. Y además se le da audiencia a la municipalidad. Si está cerca de alguna carretera, se le tiene que dar a caminos. Si está en una zona catastrada, se le tiene que dar al RIC. Entonces, legalmente no se podría. Cosa contraria es que usted haga, que las personas hagan sus mañas, ¿verdad? Y pasa, eso sí ha pasado, que las personas titulan propiedades registradas. Y cuando se dan cuenta del registro, esa propiedad tiene dos registros. Esa finca tiene dos registros, el original y el nuevo. Pero imagínese todo lo que tuvo que hacer para evitarse que el RIC, que Caminos, que la municipalidad no se diera cuenta de eso. O sea, para que no se dio cuenta de eso la municipalidad, ahí lo que tuvo que haber es posiblemente dinero. Pero sí, en la ley de titulación supletoria, uno de los requisitos es que él declare que no tiene registro, que no está inscrito el bien. Si pueden ir a leer la ley, creo que es el artículo 13, si no estoy mal, ahí establece ese requisito. Entonces es bien complicado hacerlo, aunque uno quiera hacer las mañas, digamos, porque se le tiene que dar audiencia a la municipalidad, eh, caminos a veces, y el RIC, cuando son zonas declaradas catastradas o en proceso catastral. Entonces con eso está un poquito más complicado ahora. Entonces, como les decía, esta persona pues habla con los herederos y le dice, mire, fíjese que nosotros sí le vamos a dar su propiedad cuando salga el proceso sucesorio, el intestado, dicen ellos, le hablan con palabras simples. Pero usted no se confía y le dice, miren, para evitarme problemas, ¿por qué no me vende los derechos hereditarios de una vez? Tal vez el intestado es de una casa, entonces le dicen, véndanme los 4 hermanos su derecho hereditario, la compraventa de ese derecho hereditario. Así es más seguro. Y lo hacen, se lleva a cabo el proceso y el inventario, llevan a cabo la escritura pública de compraventa de derechos hereditarios, va a PGN, PGN aprueba, se va a finanzas y se aprueba la liquidación fiscal. ¿Cuál es la problemática de los derechos hereditarios? Es el impuesto. Es el impuesto, porque usted tiene que pagar el impuesto de derechos de herencia, legados y donaciones, y además tiene que pagar el 12% por la compraventa de derechos hereditarios. Entonces, eso es lo complicado, que tiene que pagar impuestos de la herencia e impuestos de la compraventa de los derechos. Y ahí como lo que está comprando son derechos, ahí no aplica eso de primera, segunda venta, ¿no? Porque ahí no está comprando el bien como tal, está comprando los derechos hereditarios. Entonces, esa compraventa paga el 12%. Y posiblemente el que se va a encargar de pagar tanto el impuesto de herencias como el impuesto de la compraventa de derechos va a ser la persona que tenga el bien en posesión. Entonces, lo complicado ahí es eso. Compañera Jenny Ramírez, dígame.
Licenciada, una pregunta, si en el testamento el causante dejó, tiene derechos pro indiviso sobre una propiedad y posterior a eso realizan una desmembración de la finca, ¿eso es legal o no? Vamos a ver. ¿Dice usted después del intestado que salió todo o antes, cuando todavía estaba vivo el testador, Después, que salió el proceso? después de haber dejado la herencia años después, alguien Ujú. eh, que comparte esa propiedad hace esa desmembración, eso es legal. Pero O, si él ajá, ya, vamos a ver, él ya fue declarado heredero. no, Ya se, eh, nadie ha sido declarado heredero, o sea, ujú, la persona que falleció dejó el testamento, ajá, tenía derechos proindivisos sobre una propiedad. ujú, Entonces, de esa propiedad, años después, uno de los dueños de esa propiedad hizo una desmembración de la finca, ujú. sin firma de la persona, del otro, ¿verdad? O sea, de la persona fallecida. Eso es legal, entonces queda sin efecto o qué procede ahí, licenciado. No, no podría ser legal porque recuerden que uno solo puede disponer de los bienes que son de nuestra propiedad. Entonces, si él no ha sido declarado heredero, no podría disponer de bienes que no le corresponden todavía. Además, él podría vender únicamente sus derechos, pero la persona que compre sus derechos, tiene que saber que al comprar lo que él está adquiriendo los derechos, si no está adquiriendo la propiedad como tal, porque ahí todavía no se puede dividir, la propiedad tendría que ser después de que fueron declarados herederos, se inscribe eso en el registro y ahí ellos ya pueden dividir la propiedad, pero antes no, porque no tienen ningún derecho sobre el bien, no hay un título que les ampare la propiedad. Gracias, licenciado. Sí, porque estar instituidos como herederos no significa que van a ser declarados herederos. No, no significa que van a ser declarados herederos, pueden tener alguna causal de indignidad, entonces ya no van a ser declarados herederos. La compañera Claudia, dígame. Licenciado, perdone, y eso de los derechos es como, bueno, yo he visto donde las personas dicen, se vende esta casa, pero por ejemplo dice, se venden los derechos. Entonces quiere decir que la persona no puede pasarse a vivir en la casa todavía. Pero mm, es que mira, lo que he visto mucho de eso es cuando venden derechos proindivisos. O sea, lo que venden es el derecho de copropiedad. He visto yo muchas veces publicados. Entonces lo que le dicen a la gente es compre esto y se mete usted en la copropiedad. Pero si le venden los derechos hereditarios, no le están vendiendo como tal la propiedad, le están vendiendo esa calidad que él va a tener como heredero. Entonces Pero la persona que, si ajá. mientras tanto él no es propietario de nada. Y digamos que el comprador como tal, ¿cómo puede saber cuánto puede valer esos derechos? Porque no es como comprar una casa que, ay, la estoy viendo, calculo más o menos si es de un nivel, dos niveles, tres niveles. Pero si solo me dice derechos, o sea, ¿cómo sabría yo o mi cliente, por ejemplo, de cuánto es el valor razonable que puede pagar? Mire, usted como notario le tendría que aconsejar que si hay varios herederos, no le Ujú. compre los derechos solo a uno, a menos que sean varias propiedades. Y como siempre hay avalúos, pero si solo es una casa y está en copropiedad, va a estar en copropiedad para el futuro, Ujú. únicamente usted como notario le puede recomendar que compre sus derechos si le compra los derechos a todos, porque ahí sí es más seguro. Es la única forma. Igual hay avalúos comerciales también que pueden llevar a cabo. Pero los avalúos comerciales que se realizan es de la propiedad del inmueble, Ujú. de la casa como tal. Sí, sí. Pero
por ejemplo, hagamos el caso, solo para terminar de comprender, licenciado, disculpe. Si, por ejemplo, hay una casa de 3 niveles y ¿Mm? son 4 hermanos, los copropietarios, Ujú. y viene una persona o por ejemplo, los hermanos vienen y dicen, vamos a vender los derechos. ¿Cuánto es lo razonable que esa persona debería de pagar por esa casa de 3 niveles? O sea, ¿qué va a estar comprando cuando dice derechos? Porque entonces no va a poder entrar a la casa. ¿Derechos No, sobre qué va a tener si la casa no tiene ni un árbol, por ejemplo? Porque tal vez, porque puede comer fruto del árbol, no sé. O derechos de qué es lo que va a estar comprando. mire, cuando se hace esos casos que los cuatro le están vendiendo, lo que se negocia es primero más o menos el valor de la propiedad y también restándole los gastos que va a llevar a cabo el intestado. Entonces le dice el comprador, mire, yo te compro los derechos, ustedes radican el proceso, yo sufrago los gastos del proceso, se los restamos al valor de la propiedad Ujú. y cuando se inscribe ese bien, como ya va la compraventa, ya se inscribe a nombre del comprador. Pero es cuando usted sabe que hay cuatro herederos y los cuatro son herederos de una propiedad, digamos, está segura. Ahí Mm, sí le podría decir a su cliente, sí está bien. Me dicen la casa de 3 niveles ujú. y esa casa tiene un valor, digamos, en un municipio, porque 600. estoy en un municipio, porque aquí en la ciudad, una casa de 3 niveles, no sé ni cuánto. Ujú. Entonces, Pero digamos 600, 600. Ujú. 600, usted le dice, miren, por esa casa se va a pagar son los hijos del causante. Ellos van a pagar máximo el 1% de impuestos, más el De 12%, herencia. sí, de herencia, más el Ujú. 12%. La casa tiene un valor, un avalúo fiscal de unos 300, digamos, porque no va a tener el mismo valor de Comercial. comercial. Ujú. Entonces, va a pagar esto de impuestos. Del proceso sucesorio posiblemente va a estar unos 25,000. Entonces, le paga ahí unos 500, si le ofrecen 550, creo que es un buen negocio. Si le resta ya los gastos. Si el cliente pagara por esa casa 525,000. Por ahí sería buen negocio. Mm, Pero lo que Va, pero usted lo que no ujú. podría recomendarle es que solo le compre derechos a uno. Eso sí, no. Sí, pues, porque entonces de ahí ya puede los otros tres o el otro decir, yo no estoy vendiendo, un Sí, tema así. se va a quedar en copropiedad con nosotros. Pero el cliente lo que está comprando son derechos. Él en realidad no tiene todavía ningún derecho sobre la propiedad. O sea, él no puede disponer, ni igual los herederos tampoco pueden disponer de nada. Ellos podrían vivir ahí. Y si Por- el comprador lo quiere alquilar, puede meter inquilinos a esa su parte que compró. No, tampoco. Tampoco, tampoco porque miren, el código, vamos a ver el artículo 922 creo que es. De lo único que le pueden garantizar los herederos al comprador de los derechos es Ujú. de la calidad de herederos. Entonces, este comprador de derechos hereditarios no puede reclamar por ningún derecho sobre la propiedad. Pero no está comprando derechos. Sí, pero no está comprando la propiedad. Pero, ¿y entonces qué derechos está comprando? Sobre la herencia. Pero recuérdese que esas personas pueden ser declarados herederos o puede ser que no sean declarados herederos. Entonces, por eso hay que analizar bien la situación. Si son los hermanos, los hijos del causante, él lo que está comprando es que al finalizar el proceso, estas personas que fueron declarados herederos le trasladen la propiedad de la herencia que aceptaron. Eso es lo que está comprando. Ese derecho a futuro. Al final lo que está comprando es un hecho futuro, que puede o no suceder. Mm, Entonces, bien, estos casos de compraventa de derechos hereditarios se dan en estos casos, más que todo, cuando esta persona compró en vida, le compró al causante y el causante no la escrituró. ujú. Ahí sí se dan, porque es requisito.
Ya. Pero después de que usted le recomiende a un cliente comprar derechos hereditarios así nomás, no se recomienda porque aquí hablamos de jurisdicción voluntaria en un ámbito donde no hay litis, donde no hay problemas. Pero su cliente no sabe si en un momento futuro va a haber problemas, no sabe si van a aparecer nuevos herederos. Sí, ay no. Entonces, si leemos el artículo 1806 del Código Civil, se puede vender un derecho hereditario sin especificar los bienes de que se propone. Y en tal caso, el vendedor solo responderá de su calidad de heredero. O sea, el comprador, lo único que le puede reclamar al vendedor es el hecho de que no fue declarado heredero. Eso le podría reclamar. Y le devuelven el dinero que él pagó. Sí, por eso. Mm, Pero sobre la propiedad, no podría reclamar nada si esa persona no fue declarada heredera. sí, pues, ya. Sí, entonces Gracias. es un caso, es un hecho futuro e incierto, es casi como un negocio condicional, hecho futuro e incierto. Ya. Muy bien. Gracias. Licenciado, disculpe, en el caso de que el bien sea un inmueble, ¿es obligatorio el avalúo o puede hacerse solo por un pacto personal? Mire, le aceptarían el avalú en PGN si todos los herederos están de acuerdo en darle un valor al bien. Eso lo regula el propio Código Procesal Civil y Mercantil. El problema es en finanzas. El problema va a ser finanzas. Entonces, lo mejor es hacer el avalú, porque finanzas también le puede poner previos. Entonces, aunque la ley sí le dice, mire, si todos se ponen de acuerdo, está bien el precio. Lo mejor es un avalú para evitarse problemáticas, porque finanzas inclusive podría solicitar que le certifiquen lo conducente por algún tema tributario, por estar evadiendo impuestos. Entonces, Ok, lo muchas mejor gracias, Lic. es con un avalú. Se cura usted, se curan sus clientes, no hay problema. ¿Quiénes levantaron la mano? Mi compañero Byron iba primero, no sé. Hola, Sí, compañero. buenos días y gracias. Buenos días, dígame. De acuerdo al tema que estaban tratando hace un rato, ¿verdad? Pero realmente esto yo lo veo como que algo no muy aconsejable, ¿verdad, licenciado? Es un negocio muy riesgoso, o es una decisión muy riesgosa, porque como usted dice, no se sabe si puede ocurrir, porque por ejemplo, ¿qué sucede si fallece la persona que le vendió esos derechos? O sea, me imagino que ahí se complica el asunto, ¿verdad, licenciado? Hay que llevar Mire, otro tipo de proceso, pues, para poder lograr ese negocio que hayan hecho. mire, si fallece esa persona que le vendió Ujú. y él va a ser declarado heredero, la persona que falleció, porque sobrevivió después del causante. Entonces, lo que va a pasar es que va a tener que llevar otro proceso sucesorio para ese causante. Entonces, son dos procesos ya. Exactamente, se complica, licenciado. Y ya tendría que pagar otra vez impuestos de herencias. Sí, entonces sí, no, definitivamente para mí es bueno, siempre, yo lo vería como esto, pues como un mal negocio, era un negocio muy riesgoso. Si de eso se Sí, trata, un tipo sí, de es un negocio muy, como es muy incierto, no se sabe. exacto. ¿Qué pueda pasar? Ahora, lo que yo he visto igual, licenciado, y de la misma manera se complica es el hecho de que, por ejemplo, cuando dicen vender los derechos, pero los derechos de una propiedad que todavía está hipotecada y que la persona ya no puede pagar o qué sé yo, y eso es lo que he escuchado que venden, ¿verdad? Eso sí lo he escuchado muy seguido. Quieren vender los derechos de esa propiedad que siguen pagando en algún banco. Ajá. No sé si a eso se Sí, refiere también la compañera que estaba hablando hace un rato. sí pueden vender derechos también en copropiedad, también los que usted regula, pero en ese caso la problemática es que el banco tiene que aceptar la sustitución del deudor.
Sí, fíjese, licenciado, que yo he visto eso y he visto muchos problemas acarreados por esto, porque hay personas que vienen y compran el derecho y resulta de que no hacen trámite ante el banco y según ellos hicieron la compra y todo, y resulta de que pagan la propiedad y esta propiedad ante el banco sigue a nombre de la persona original, del comprador original. Ujú. Entonces resulta de que después, incluso hay personas de que han sido víctimas de estafa, pues porque el bien inmueble al ser cancelado pasa a nombre de la persona que supuestamente le vendió y después ya no le da nada, ¿verdad? Porque los documentos no estaban a nombre de él. Nunca hicieron un traspaso al hacer esa compra-venta, ¿verdad? De los derechos. Sí, en el caso de los bancos le hacen un estudio al deudor para ver si va a poder ser capaz de hacer frente a la deuda. Exacto, Entonces, tendría que pone calificar un al mon- banco, ¿verdad? Tendría que presentar sus requisitos y todo para poder hacer ese traspaso prácticamente dentro del banco también, ¿verdad, licenciado? sí, y que el registro se lo apruebe. Pero el Ex- banco pone un montón. Los bancos se protegen mucho porque como al final es su tasa activa, ¿verdad? O sea, es su activo. Eso es un activo del banco, entonces no lo va a perder tan fácilmente. Y por eso pone un montón de requisitos para que usted pueda hacer la sustitución de ese deudor. Sí, es correcto, es correcto. Yo, como le digo, se ha visto porque, por lo mismo, pues, porque a veces incluso el mismo banco no hace ni los trámites que tiene que hacer y la persona que compró originalmente sigue como propietario, ¿verdad? O sea, como deudor y propietario, puede ser. Si hay gente que supuestamente compra, pagan ellos la deuda al banco, pero para que le inscriban esa cancelación de la hipoteca, digamos, tiene que presentar el finiquito bueno, la carta de pago del banco. Entonces, se la solicita usted al banco, la carta de pago, el banco dice no, porque usted no es el titular de la, del bien. Exactamente, Y eso nunca se va a cancelar la hipoteca si no está la carta de pago ahí. El registro no se la opera, porque ahí no aplica prescripción en el caso de bancos. Es con carta de pago. exacto. Exacto. No, y fíjese el dinero que se ha dado del hecho también de que fallece la persona que era la original deudora y ah, hay tanto caso, ¿verdad, licenciado? De que hay que poder hacer, hay que saber asesorar al cliente para que no se compliquen estos asuntos, ¿verdad, licenciado? Para que todo quede como debe quedar, pues como debe proceder, ¿no? Sí, miren, uno de los principios de notariado es que usted tiene que evitarle problemas futuros al cliente. Y hay notarios que, o abogados a veces también, que por cobrar esta vez le dicen sí al cliente, le dicen sí a cualquier cosa que le plantee el cliente. Y después lo deja bien fregado. En este caso de los derechos hereditarios, únicamente es recomendable la venta cuando la persona ya tiene posesión del bien y lo que pasó es que nunca escrituró en vida con el señor, con el propietario que le vendió. Entonces ahí sí se puede recomendar como una seguridad para que después los herederos no vayan a decir, este ya pagó el sucesorio, pero después nosotros vendemos a cualquiera. Entonces, esa venta de derechos hereditarios es un seguro para que los herederos no vayan a vender después de que usted les pague el sucesorio. Entonces, ahí sí funciona. Ahí sí lo pueden ustedes aplicar muy bien. Por supuesto, el cliente va a pagar el 12% del impuesto, pero es lo que se tiene que hacer por el descuido propio de él de no haber escriturado cuando estaba en vida el propietario del bien. Entonces ahí sí es recomendable, caso contrario no. No es recomendable comprar casi ningún derecho Sí es de correcto. bienes inmuebles, de bienes inmuebles. Pues. Sí, es correcto, licenciado. Yo, de hecho, por la experiencia, yo a mucha gente le recomiendo que tenga todo ese cuidado antes de poder hacer un negocio así, porque por lo mismo, pues por la experiencia que uno ha visto, ¿verdad? Y que por lo Sí, regular, no es por nada, pero para mal, licenciado. sí, para mal pierde el dinero la gente, porque aquí hablamos ya de cantidades grandes. Entonces vamos a continuar. Si se tratara de procesos sucesorios múltiples, es necesario presentar un inventario de informe de cada registro de la propiedad y acuse de recibo el registro de procesos en el que consten los datos de cada causante. Como le explicaba al principio, aunque se lleven de forma conjunta, cada expediente contiene sus propios documentos. Si dentro del proceso sucesorio se da la sustitución de notario, es necesario acompañar el acta notarial de sustitución y la resolución que documenta tal circunstancia. Usted al momento de que llega un cliente y le dice, mire, fíjese que yo inicié
yo radiqué el proceso sucesorio ante tal notario, pero él solo llevó a cabo el acta de radicación, dio el aviso al registro, solicitó informes, publicó edictos, pero ya no hizo nada más del proceso. Entonces, le lleva el expediente, le tiene que llevar el expediente. Si usted no tiene el expediente a la mano, no puede hacer la sustitución. Eso téngalo muy en claro. Si no tiene el expediente a la mano, no puede llevar a cabo la sustitución. Entonces le dice, mire, el licenciado, yo quiero que usted me lleve el proceso ahora, le tengo confianza. Entonces redacta el acta de sustitución. En esa acta de sustitución, pues le tiene que hacer constar que lo radicó ante tal notario en tal fecha, el proceso de tal persona, y que le solicita la sustitución en usted como notario hasta que termine el proceso, hasta su fenecimiento. Firma el requiriente del acta, la autoriza usted, un timbre de 10 notarial, un timbre de 50 centavos fiscal por cada hoja, y posteriormente tiene que llevar a cabo una resolución de trámite. Notaría del abogado, del notario Raúl de Mejía Ruiz, dirección número 1. Se tiene por sustituido al notario tal y tal por el infrascrito notario en el proceso sucesorio e intestado de la causante tal y tal. De ese aviso de sustitución al registro de proceso sucesorio. Y si todavía está en tiempo de la Junta de Herederos, pues señale, realícese la Junta de Herederos, nada más. Porque la resolución solo es para sustituir como tal y para ordenar que se dé el aviso. Por supuesto, usted va a dar el aviso como tal. En los motivos para sustitución no hay un motivo como tal, únicamente como es jurisdicción voluntaria. Pues vamos a leer el artículo que es el Código Procesal Civil y Mercantil. Si no estoy mal, 501. Artículo 501. En cualquier momento los herederos podrán reemplazar al notario ante quien se ha radicado el proceso sucesorio extrajudicial. El reemplazado, conforme sea notificado la sustitución, deberá hacer entrega al expediente que tiene en su poder al reemplazante. Pero podrá exigir que antes de hacerlo se le pague o otorgue garantía suficiente por lo que se le adeude por concepto de honorario según el arancel y en proporción al trabajo realizado. Si el notario se resiste a entregar la pieza sin causa justificada, el juez podrá ordenar la ocupación, siendo el trámite señalado para los incidentes. Eh, el tema va a ser hoy lineamientos generales. Creo que ya está la asistencia, así que la pueden ir a llenar, lineamientos generales. Les voy a dar 2 minutos, ahorita regreso. ¿Cuál es el tema para asistencia, Lick? Perdone. Lineamiento general, compañero. Lineamientos generales, dijo el licenciado. Gracias.
Disculpen, ya regresé. Entonces el tema va a ser lineamientos generales. Entonces, como yo les digo, únicamente realicen la sustitución de notario si tienen a la mano el expediente. Si no lo tienen, no vayan a sustituir al notario. Entonces, ese es un requisito. Esa es una cuestión que no se le enseña, pero en la práctica uno lo va aprendiendo a malas maneras. No vayan a sustituir al notario si no tienen el expediente a la mano, porque si se dan cuenta del procesal civil y mercantil, a la lectura del artículo se entiende que primero la sustitución y después se le pide el expediente al notario, pero no es así. Al notario se le dice, lo van a sustituir, pero es de palabra la sustitución que se hace. Porque la problemática es que ustedes no saben si el otro notario de verdad hizo algo en el expediente, sea en un expediente. Porque puede ser que le diga la persona, mire, fíjese que él hizo un acta de requerimiento y pide un informe al registro de procesos. Y en el informe dice, sí, efectivamente el proceso lo radicó este notario, pero el expediente no existe. Entonces, ese es un problema que les puede surgir. Por eso, si no tienen el expediente a la vista, no sustituyen al notario. Hasta tener el expediente lo van a sustituir. Porque si no existe expediente como tal, lo que tiene que hacer es usted radicar otra vez el proceso. Y también cuando existe esa sustitución, que usted ya tuvo el expediente a la mano, lleva a cabo del acta donde sustituye, la resolución donde se da por sustituido, tiene que incorporar al expediente también el acuse de recibo donde usted está diciendo que va a sustituir al notario desde tal fecha. O en el caso de que mande el proceso a la vía judicial. También deberá existir el acuse del recibo del informe que manda el juzgado donde dice que ya se sustituyó la vía. El tema es lineamientos generales. Y el tema de acá abajo es importante, es algo que creo que me estaban preguntando. Creo que es el tema que me estaban preguntando la vez pasada, que si se podría hacer mediante carta poder o gestor de negocios, aceptar la herencia. No sé si fue aquí o en la otra sección, pero me estaban preguntando esto. Entonces yo les decía que no, que en el caso de gestor de negocios no se puede aplicar en una aceptación de herencias. Y mucho menos la carta poder. Entonces, por carta poder no se puede aceptar la herencia, ni por gestor de negocios. Licenciado, ¿y dónde dice eso? Que no se puede por carta poder, Es por la naturaleza del proceso. que tiene que ser presencial. No, tiene que ser mediante mandato. Ah, mandato. Mandato, eso es mandato. Mm. Para esto es mandato y el gestor de negocios se entiende que no, porque el gestor de negocios únicamente puede aceptar bienes que no lleven ninguna carga. Y aquí la carga es el impuesto de legados, herencias y donaciones. O puede ser que la herencia también tenga otras obligaciones. Por lo tanto, no se puede aceptar mediante el gestor de negocios, ni por carta poder. Únicamente un mandato especial para la aceptación del o renuncia de la herencia. Muchas veces los mandatos se utilizan también cuando hablamos de la compraventa de derechos hereditarios. Eso sí lo he hecho yo.
esta persona compra los derechos hereditarios de 3 herederos, que son los propietarios del bien, y después esos 3 herederos le otorgan mandato al comprador de los derechos para que él continúe todo el proceso. Es una forma muy buena de asegurar completamente la herencia. Que además que que él compre los derechos hereditarios, también los herederos le otorguen un mandato para que sea esta persona el encargado de fenecer el proceso sucesorio, ya sea intestado o testamentario. Pero tiene que ser a través de mandato. Y tenemos esto que si el causante no tuviera bienes, no es necesario requerir el acta notarial de inventario. Sin embargo, los requirientes deberán declarar bajo juramento ese hecho o indicar el objeto de la radicación del proceso. Esto muchas veces sucede porque la radicación del proceso no es como tal heredar algún bien, sino ser declarados herederos para poder ser titulares de alguna pensión. A veces los manda el juzgado a que les diga, mire, si va a ser titular de esta pensión, puede ser en el IX, tiene que ser declarado como heredero del causante. Entonces el causante no tenía bienes, lo único que tiene al momento es una pensión. Entonces usted va a radicar el proceso y el proceso no lo está radicando por los bienes, lo está radicando para que lo declaren como heredero y con ese autodeclaratorio de herederos, el juzgado pues le diga, mire, sí, usted fue declarado heredero, aquí está toda la documentación, entonces usted va a gozar en ese momento desde ese momento de la pensión por haber sido declarado heredero. En estos casos es que no es necesario acompañar el acta de inventario a PGN. Porque el fin del proceso no va a ser la transmisión de esos bienes a título de muerte, por causa de muerte, mejor dicho, sino recibir una pensión. Y eso lo van a tener que hacer bajo juramento, puede ser un acta notarial de declaración jurada. Para eso funcionan muchas veces las actas notariales de declaración jurada, para hacer constar esos hechos y circunstancias. Sí, les piden radicar el proceso sucesorio en algunos casos. Le dicen, mire, para que le otorguemos estas cantidades, la pensión, lo que tiene que hacer es radicar el proceso y ser declarado como heredero. Entonces, Pero solo es cuando el original beneficiario al que dejó la persona designada ya no existe. O o no puede hay estar beneficio. existiendo el No, no, beneficiario original. no tendría que existir. Ya. Esto es información. Es importante que lo conozcamos. Los que van a llevar ahorita jurisdicción voluntaria, es bueno que lo tengan a la mano y ahí cuando vayan viendo otros temas de jurisdicción voluntaria como son rectificaciones de partidas, constitución de patrimonio familiar, ausencia, puedan ir viendo cuáles son los lineamientos de PGN. Entonces, todo esto está en estos lineamientos generales de PGN, ahí lo pueden buscar, ahí lo pueden lo pueden leer. La verdad es que me gustaba más la anterior presentación